Muy bien, listo, vamos a empezar. Muchas gracias, Listo, profesor. estimado. Vamos a empezar con el curso de educación cívica. Recuerden que la semana anterior estábamos hablando un poco de los derechos, ¿recuerdan? De los derechos humanos. Y dijimos que de las características que habíamos mencionado de los derechos humanos, universalidad, habíamos mencionado que son inviolables, imprescriptibles, ¿no? Íbamos a tomar una de las características. ¿Cuál era esa característica? La característica de la progresividad. ¿En qué consistía esa característica? Que a través del tiempo se pueden ir incorporando más derechos, de acuerdo a la realidad del momento, el contexto en que se estén desarrollando, ¿no? O los acontecimientos. Por ejemplo, nos faltaba un poquito sustentar los famosos derechos de tercera generación que iban de la mano, ¿no? Que iban de la mano con el siglo XX en el tiempo, ¿no? Porque progresividad es con el tiempo. Y acá decíamos que en el siglo XX el contexto era muy nefasto, ¿no? Muy doloroso por las guerras mundiales, ¿no? Las guerras mundiales. La Segunda Guerra Mundial se desarrolla, por ejemplo, entre 1939, ¿no? Más o menos en las fechas. No soy un experto en historia, pero obviamente uno ha leído, ¿no? De 1939 más o menos a 1945, siglo XX, ¿no? Y después de todo ese, ¿no? Dolor, todo ese flagelo de la humanidad, es que justamente, coincidentemente, la ONU, acuérdate, una institución mundial que hasta ahora existe, establece, te debes acordar de esto, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde hay 30 artículos, muy importante, que hay que leerlos poco a poco, ¿no? Es ahí que en ese contexto se fortalece, ¿no? Se va fortaleciendo derechos que se han ido incorporando en este tiempo. ¿Como cuáles, profesor? Como diría yo, el que sustenta la ONU en su objetivo fundamental, ¿no? El derecho a la paz. ¿O no? Dice, ¿para qué se iba a crear la ONU? Y respuesta, ¿no? Para mantener la paz en el mundo, pues. Para eso se creó. Tú abres un libro y eso es lo que va a decir. Mantener la paz en el mundo. Derecho a la paz. ¿Es el único que va con los derechos de tercera generación? No. También está el derecho a la solidaridad. Incluso, yo decía la semana pasada, por ejemplo, si son de primera generación, tienen un segundo nombre. ¿Así? ¿Cuál es? Decíamos, derechos civiles y políticos. Perfecto. Si son de segunda generación, tienen un segundo nombre. ¿Cuál es? Derechos sociales, económicos y culturales, ¿no? Y si son de tercera generación, tienen un segundo nombre. ¿Cuáles son? Derechos de los pueblos o derechos o derechos o derechos
¿Escuchan? ¿Me escuchan? Derechos de los pueblos o de la solidaridad. Perfecto. ¿No? Otro derecho acá. Derecho al patrimonio. Al patrimonio común de la humanidad, ¿no? Esto está muy inmerso con nuestra cultura. Nuestras manifestaciones o expresiones en base a lo que el ser humano haya creado en el tiempo. O no solamente lo que el ser humano haya creado, ¿no? Sino la propia naturaleza, que tenemos la obligación de cuidar, ¿no? Nuestras fortalezas, ruinas, huacos, mantos, ¿no? Vasijas, libros, centros arqueológicos, ¿no? Iglesias, que todo peruano lo debe tener bien claro, ¿no? Porque es patrimonio. Hay todo un artículo en la Constitución que habla del patrimonio, ¿eh? Y eso no es juego. Ese artículo, los que ya están leyendo, ¿no? Su Constitución es el artículo 21, que dice cuál es el patrimonio cultural de la nación. Te hace recordar la Constitución para que lo cuides, para que lo protejas, no para que lo dañes, ¿no es cierto? Por ese enfoque, ese lado, van los derechos de tercera generación, que son los que más o menos en esa trilogía, primera, segunda y tercera, debes manejar. Había un material que se colgó la semana pasada para que lo resuelvas, ¿no? En la guía de clase, ¿no? A ver, ¿qué hice? Estaba apretando acá un botón, creo que no era el adecuado. A ver. Ya está. Un joven estudiante de la Universidad de San Marcos es detenido con propaganda de un partido de extrema izquierda y banderas de Sendero Luminoso. Es llevada a la comisaría más cercana para que pueda rendir su manifestación y se pueda realizar la investigación pertinente. En este caso, el joven puede ser liberado, bueno, va a ser investigado y puede ser liberado en el tiempo como manda la Carta Magna, ¿no? Promedio de 15 días. 1D. Y no solamente para terrorismo, ¿eh? Sospecha de terrorismo, o también acá entraría pues tráfico ilícito de drogas y entraría también pues el narcotráfico, ¿no? También entraría pues espionaje, ¿no? Claro. 1D. 2. Las personas tienen derecho a acceder a una educación gratuita y de calidad en sus 3 niveles, primaria, secundaria y superior. Estos derechos, este derecho es importante para la sociedad debido a que se forman las bases para el desarrollo de la población. En este caso se está invirtiendo considerable parte del presupuesto para su mejora, ¿no? Bueno, presupuesto público se refiere, ¿no? Eso se relaciona con un derecho civil, ¿no? Mayormente en base a la sociedad y que es un derecho también, pues, de grupos, ¿no? De masas, la educación. 2B. 3. La pena de muerte para los violadores de menores de edad está siendo tomado en cuenta para poder tener condenas más drásticas para crímenes tan extremos. La situación se torna más grave al ver que la cantidad de víctimas aumentó en los últimos años. En este caso, la aplicación no es aplicable debido a que el Perú se adhirió a la vigencia de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que lleva implícito el Pacto de San José de Costa Rica. 3D.
¿no es cierto? Fundamentado también y haciendo recordar nuestro artículo 140, ¿no? Donde la pena de muerte está escrita, pero no se ejecuta, ¿no? En el Perú. Artículo 140 de la Carta Magna. Un presunto delincuente es arrestado en las cercanías del parque universitario y se le encontró diferentes documentos de identidad de sus víctimas. En esta situación, los efectivos del orden comienzan a propinar golpes para que acepte su culpa en los robos. Y este confiesa, mencionado delito. En este caso se establece que 4, esto tendría un sustento del artículo 2, ¿no? Si yo miro el inciso 24, porque en el artículo 2 están los derechos fundamentales, que son 24 derechos fundamentales, el inciso 24 dice, empezando el artículo 2, dice, toda persona tiene derecho. Y el inciso 24 dice, a la libertad y a la seguridad personales. Si yo me voy a la última letra dentro de ese inciso, del 24, que se llama apartados, voy a encontrarme con la letra H, que dice, nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones, y ahí me habla de declaraciones, obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Por eso yo marcaría, según la norma, carecen de validez, debido a que fueron extraídos con violencia. 4 dedos. 5. Complete adecuadamente respecto a una de las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son puntos, por lo que cada uno de ellos va unido al resto, de tal modo que negarse a reconocer uno o privarnos de él pondría en peligro el mantenimiento del resto, ¿no? De los demás derechos o del resto de los derechos humanos que nos corresponden. Por lo tanto, son indivisibles, ¿no? En el sentido de que ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. 5D. 6. Laura, en la empresa donde labora, se ha enterado de la diferencia de su salario respecto a otros trabajadores varones del mismo campo y rango, teniendo igual que ellos los mismos grados que la de sus compañeros. Esto es una clara situación de discriminación por sexo, ¿no? Bueno, ahora se habla más de género, pero bajo esa premisa estaría yo respaldado en el artículo 2. Yo si quisiera leer un poquito de eso, en el artículo 2, específicamente en el inciso 2, que dice a la igualdad ante la ley, ¿no? Artículo 2, inciso 2, 6b, 7. Lee el siguiente caso, identifique qué derecho o derechos se han vulnerado. Serenos de la Municipalidad de Lima golpearon a un joven dejándolo al borde de la muerte por vender productos de manera informal, sin ningún permiso municipal, en las vías públicas, cual se violó derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles e inhumanos. 7D. 8. ¿Cuáles son los derechos surgidos en la doctrina en los años 1980? Se vincula con la solidaridad, nos unifica su incidencia en la vida de todos, a escala universal, por lo que precisan para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones a un nivel planetario. Normalmente se incluyen en ellas derechos heterogéneos, o sea, diversos derechos, como el derecho a la paz, a la calidad de vida o a las garantías frente a la manipulación genética. Bueno, yo también diría al cuidado del medio ambiente, diría pues la protección
del patrimonio común de la humanidad, ¿no? Y yo sé que esos derechos o estos ejemplos que estoy dando son de tercera generación. La clave en la 8 sería C. 9. Durante las últimas semanas en nuestro país se está discutiendo la ampliación de la pena de muerte para otro tipo de delitos, aparte de los mencionados en la Constitución. Por eso un grupo de pobladores ha decidido iniciar la recolección de firmas para poder proceder con mencionado cambio. Es claro que la intención atenta contra los derechos fundamentales. Este referéndum es un acto constitucional. Sí, sí, no, no. Bueno, para empezar, el referéndum está sustentado en la Carta Magna y se menciona qué puede ser sometido a referéndum y qué no puede ser sometido a referéndum. Tendría que revisar el artículo 32, ¿no? Y acá dice muy claro, no puede ser sometido a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales. No puede ser sometido a referéndum de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor. Yo que marcaría la D. No, debido a que no se puede someter en mencionados casos. No hay consulta popular hacia el pueblo sobre ello. Y la 10 dice, un ciudadano es detenido en un centro comercial concurrido en el Cono Norte. Esto debido a la vestimenta propia de la región que él procede, ¿no? Vestimenta. Los encargados de seguridad lo acusan de estar vendiendo productos en la zona, cerca al centro comercial. En este caso se reporta un acto de discriminación por etnia, basado pues en la cultura, basado puede ser en sus tradiciones, en su vestimenta, en su origen. Entonces marcaría 10D, etnia. Muy bien, ¿así marcaron? ¿Sí o no? ¿Alguien se equivocó? ¿Alguien se equivocó? Profe, Y tengo una duda. Es en la pregunta número 3. ¿Por qué no podría ser la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Yo había puesto la D, pero la C también es un buen distractor para mí. Quisiera saber por qué no puede ser. es que en el caso de la pregunta 3, voy a volverla a proyectar, ya que André quiere un poquito ampliar eso. Dice en la 3, vamos a revisarla rapidito. Esta máquina está un poco lenta. A ver qué pasó. No quiere salir. Allá, ahí está. Déjame buscar un ratito, André. En la 3 dice, ya está, ¿no? Todo el contexto. Y dice, mira, ya, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando me pregunten sobre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, siempre la premisa va a ser que, por ejemplo, en el caso de los derechos, hay que protegerlos, ¿no? Hay que de repente promocionarlos, fomentarlos, que la gente los conozca, que la gente esté informada, ¿no, André? Entonces, cuando se habla de comisión, porque es una parte de la Convención Americana, está muy bien, ¿no? Podría ser, pero más va por ese lado el sustento. Acá en las últimas líneas me dice, en este caso la aplicación no es aplicable debido a que el Perú se adhirió a la vigencia de, y para que esto no se pueda ejecutar en Perú, tiene que haber un documento de por medio, tiene que haber un sustento de la teoría que limite a Perú matar a alguien, ¿no? Bueno, como Estado, o aplicar la pena de muerte, ¿no? Y ese es el Pacto de San José de Costa Rica, que está inmerso dentro, no en sí de la comisión, ¿no?, sino de la Corte, por ejemplo, si fuera más exquisito en la teoría, ¿no?
Entonces yo marcaría la comisión cuando me diga que, por ejemplo, los derechos se protegen, que los derechos se fomentan, que va a promover que las personas estén informadas. Por ese lado sí marcaría comisión. El Perú se adhirió a la vigencia, es el documento en sí. Y el documento en sí es el Pacto de San José de Costa Rica. Incluso el artículo 140, André, si uno lo revisa, ¿no? De la Carta Magna, me refiero a los que tengan su Carta Magna, dice, la pena de muerte solo puede aplicarse por delito de traición a la patria, en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que el Perú es parte obligada. O sea, tiene que haber un documento de por medio. Y ese reflejo es el Pacto de San José de Costa Rica. Por esa razón, querido André, ¿me escuchó? Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos marcado, creo, todo, ¿no? Ya siempre tienen que hacer las preguntas así como André para poder ayudar y avanzar, ¿no? Porque todos aprendemos también. Ante la pregunta de André, hemos avanzado un poco más y he podido explicar algunas cositas más, que también es importante. Bueno, ahora nos toca hablar también de un tema importante que ya está en el Classroom, lo puse ayer en la noche, que es el Estado, ¿no? En el caso del Estado, tú sabes que mucho se habla del Estado y cada vez que se habla del Estado, entonces, ¿qué podríamos comenzar a evaluar, ¿no? Bueno, en el caso del Estado se dice que el Estado al pueblo le importa mucho saber porque está relacionado con nuestros representantes. En el caso del Estado siempre, ¿no? La definición dice, ¿no? Es el cuerpo jurídico político, ¿no? Que representa a quién, que representa obviamente a la nación. Y eso es importante porque hoy en día a través del Estado, el pueblo, ¿no? Las personas tratan pues de apoyarse, ¿no? Sobre todo las personas que están dentro de la pobreza y la extrema pobreza, ¿no? ¿No? Entonces, cada vez que se habla del Estado, se va a decir, ¿no? Organización jurídica y política, ¿no? Organización jurídica y política de una nación, ¿cierto? En el caso de la organización jurídica, esto de jurídico para el Estado quiere decir que tiene que estar respaldado, ¿no? Las decisiones que se tomen bajo el marco legal, ¿no? Por eso muchas personas que saben mucho de normas, mucho de leyes, tú habrás escuchado que dice, ¿no? Lo que ha hecho tal representante del Estado no es constitucional. Está violando las normas, está violando la Carta Magna y eso no se puede permitir. Por eso que el Estado, sus representantes tienen que entender que hay una organización jurídica, hay normas, hay lineamientos para poder ejecutar algo. Y cuando dice política, quiere decir que estos representantes persiguen un ideal, ¿no? Persiguen, tienen una forma de pensar, tienen una ideología, pero se entiende que esta forma política, esta forma de pensar,
esta expresión que pueda tener el partido político que llegó pues al poder, a la presidencia, ¿no? A copar los poderes del Estado. Esta forma de pensar tiene que contribuir al crecimiento de la sociedad, ¿no? Al crecimiento de la sociedad. ¿Y por qué tenemos que estar al tanto de eso también? Por ejemplo, por poner un ejemplo de la realidad, ¿no? Ya. Ayer la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Estuvo de aniversario, ¿no? 200 años de creación, seguramente que saben, y el 142 aniversario de la gesta de Grau, ¿no? Combate de Angamos. ¿Eso sí saben? Sí, ¿no? Por historia. El combate de Angamos. Ya, chévere. Y entonces, el presidente Pedro Castillo comenzó a hablar, ¿no? Y dijo lo siguiente. El presidente Pedro Castillo, ojo que él representa al Estado, ¿eh? Por eso lo tomo en este ejemplo, puso en agenda, una vez más, la polémica recuperación del gas de camisea, esta vez durante su participación en el bicentenario de la Marina de Guerra y el 142 aniversario del combate de Angamos. Luchemos también porque así como luchamos para tener una soberanía marítima, tener una soberanía como recuperar el gas, cómo recuperar el agua para todos los peruanos, resaltó. O sea, por más que se haya ido Bellido, ¿no? Él sigue pensando en nacionalizar probablemente el gas. En su discurso también destacó la labor de los marinos. Han contribuido con la pacificación nacional en la lucha contra el terrorismo. Mantienen una frontal lucha contra el narcotráfico, la minería y la pesca ilegal. Para ello, mi eterno reconocimiento, afirmó. Un analista llamado Luis Benavente, que dijo, al respecto, el analista Luis Benavente sostuvo que el discurso del jefe de Estado no es incoherente, pues la salida del premier Guido Bellido no implica ninguna revisión del plan de gobierno. Ojo, ahí va la parte política, tienen un plan de gobierno de Perú libre. Cabe recordar que Bellido, investigado por terrorismo, amenazó con recuperar o nacionalizar el gas de Camisea, si es que la empresa que lo explota no acepta renegociar el reparto de utilidades. El ideario del partido de Lápiz plantea específicamente estatizar el yacimiento. O sea, este analista dice, ¿y de qué se sorprenden? Si en el ideario está. El que lo ha leído se enterará que en el caso de Perú Libre escribió un plan de gobierno que sigue con una ideología marxista, leninista y maoísta. Todos lo sabían. Ahora, ¿de qué se sorprenden? Todos los que votaron saben que esa es la ideología y solamente lo están aplicando. Ahora que han llegado a representarnos. Cambiar a Bellido no significa cambiar el plan, dijo Benavente. Entonces, ahora, por eso, cuando uno da la definición, como yo, que lo hice hace un momento, dije que es una organización jurídica y política. Detrás de eso, de los representantes, hay un pensamiento, hay un partido que los respalda. Ahora, ¿lo aplicará o no? No lo sé. Dice Eric, y yo sí lo leí, por eso voté. Está en su derecho. Está en su derecho. Él ha podido votar porque le parece que eso va a sumar al país, va a haber cambios, reformas y está muy bien, ¿no? Como Eric también sabrá que hay gente que no está de acuerdo, ¿no? Dice, ¿cómo vas a nacionalizar? Eso ya en la historia se ha querido hacer, Juan Velasco Alvarado, en el mundo también ha sido un fracaso. Hay de los dos, ¿no? De las dos posturas. Pero ahí está, el que está en el gobierno es el presidente Castillo y eso está en el ideario. Y ahora si lo aplica o no, bueno, ¿no? Está en el poder con sus representantes,
Vamos a ver, pero eso es lo que está pasando. Y eso se da en un Estado también, ¿no? Porque es una organización jurídica y política. Ahora también saben que el presidente con sus representantes mencionan que quieren una asamblea constituyente para el cambio de constitución, ¿no? Que también está por ahí en plan, en ideas que quieren ejecutar. Entonces hay muchas cosas que se están, eso, ¿no? Que se están dando. Eso es lo que quería mencionar en esta parte del Estado para que más o menos se vayan ubicando, ¿no? Este cuerpo jurídico respaldado en la norma y también en las ideas que representan, ¿no? Los que llegaron al poder, ¿no? Apoyados en un partido, movimiento, agrupación, como le quieras llamar, pero en este caso, pues, Perú Libre, que se llama, ¿no? El partido. Muy bien. Eh, quería empezar a mencionar los PPT, obviamente, desde el principio, porque estamos con otros muchachos, otro salón, para ver qué dice el docente acá también, ¿no? A ver. ¿Cómo están, jóvenes? Vamos a hablar acerca del tema el Estado. ¿Está bien? Vamos a comenzar hablando acerca de la definición del Estado. ¿Qué vendría a ser el Estado? A ver, el Estado es la nación jurídica políticamente organizada. ¿Qué quiere decir la nación jurídica? Quiere decir que un grupo de personas, ¿está bien?, están organizadas de manera políticamente, ¿está bien? ¿Qué quiere decir organizados políticamente? Quiere decir que se van a organizar para autogobernarse, ¿está bien? Se van a gobernar a sí mismas. Entonces, cuando decimos que es una nación, ahora, para gobernarse a sí mismas, tienen que justamente haber normas, leyes, etcétera, para que, es decir, tienen que haber canales que permitan justamente gobernarse a sí mismas. Entonces, cuando decimos que es la nación jurídica, es un grupo de personas que han elaborado una serie de leyes o normas para poder autogobernarse a sí mismas. Por eso dice que políticamente organizadas. Se han organizado para gobernarse a sí mismas. Entonces, eso vendría a ser el Estado, jovencitos, ¿está bien? Es la nación jurídica políticamente organizada. Pasamos ahora vamos a hablar acerca de los poderes del Estado, ¿está bien? Como ustedes saben, en el Perú, ¿está bien?, tenemos 3 poderes del Estado. Vamos a ver por acá, el Estado tiene 3 poderes. Comenzamos con el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Está bien? Ahora, ¿qué vendría a ser el poder legislativo, jovencitos? El poder legislativo se encarga de crear, aprobar, debatir y derogar las leyes. ¿Está bien? Y demás normas. El poder legislativo se encarga justamente de crear, es donde en este poder del Estado, en la cual se van a elaborar las leyes, se van a llevar al debate, se van a poder aprobar, o como también se van a poder eliminar, se van a poder derogar las leyes. El poder legislativo está conformado por los 130 congresistas, ¿está bien?, que se van a reunir en un pleno, en el pleno del Congreso, para poder realizar todas estas funciones, por ejemplo, la creación, la aprobación, el debate y la derogación de las normas. ¿Está bien? El Poder Ejecutivo se encarga de la gestión, de la dirección y gestión de los servicios públicos. Ustedes saben que tenemos en total 18 ministerios y cada ministerio se encarga de un servicio público, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, etc. Está conformado por los ministros y el presidente de la República, y el Poder Judicial se encarga de administrar justicia en todo el país.
Muy bien, en el criterio de estos poderes del Estado, recordar que tenemos que hacer cada poder en clase, ¿no? Porque hay muchos artículos que están sustentados en la Carta Magna para los poderes del Estado y que San Marcos anda tomando con mucha inteligencia, ¿no? Cada poder del Estado tiene sus propias funciones, tiene sus propias atribuciones, y entonces San Marcos siempre te toma, ¿no? Y hay que estar preparado para cada poder del Estado. Existe una frase que involucra a que se tiene que basar las decisiones en las normas, donde los poderes del Estado deberían pues coordinar, ¿no? Las funciones, analizar su marco legal y saber cuáles son sus competencias. Acá en el Perú observamos en los últimos años que hay desafíos, peleas entre el legislativo y el ejecutivo, que ustedes se han dado cuenta, ¿no? Acá parecería que un poder del Estado dice, yo soy el que mando y voy a relucir mi poder, y se han enfrascado en meses, en años, en pelear, cuando esa no es la idea. La idea es que se respete esta frase, que muchos la deben conocer, ¿no? El Estado de Derecho, donde los poderes existen, pero respetando el marco constitucional. Y si ellos dan el ejemplo, que tendría que ser así, obligatoriamente, también la sociedad, el pueblo, la nación, se tiene que sujetar a lo mismo. Hoy en día escuchamos al pueblo decir, ah, sí, pues no. Sí, pero no lo voy a hacer así porque este señor que es parte del Estado es un ladrón y no respeta nada. ¿Por qué tendría que respetar yo si el mismo Estado no respeta? Esa es la justificación del pueblo. El pueblo dice, mire usted, señor, ¿no? Profesor, cuando voy en un taxi, mire cuántos presidentes están presos, ¿no? El señor Fujimori, el señor PPK con arresto, el señor Toledo lo tienen que traer de Estados Unidos extraditado. Mire, ¿así quiere que respetemos nosotros? Con estos señores que son la cabeza o han sido la cabeza del Estado y nunca han respetado nada. ¿Ves? El pueblo se expresa así. Y entonces el Estado de Derecho comienza a tambalear, porque ya nadie quiere respetar las normas, ¿no? Apoyándose en otros ejemplos, en malos ejemplos, donde dice, pero si el Estado no respeta, si el Estado es un corrupto, es un ladrón, así dicen las personas, escúchalos. Y eso no debería pasar, porque se debería respetar todo eso. ¿Cómo hacemos para que estos funcionarios respeten? Aplicamos el método chino, que es fusilar al funcionario que se roba el dinero de las arcas del Estado. Los chinos hacen eso, por ejemplo, ¿no? Lo fusilan. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles son tus ideas? Porque a las buenas no entienden, ¿no? Profe, ¿pero qué? ¿Ellos no han pasado por el colegio? ¿No han pasado por las aulas? ¿No han tenido profesores así como usted nos está dando clase, diciéndoles lo bueno, lo malo, lo que tienen que hacer? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le hicieron caso a sus profesores? ¿Por qué las escuelas no pudieron fortalecerlos en valores para que no roben? ¿Qué ha pasado ahí? ¿O no han pasado por el colegio estos señores? Sí han pasado por el colegio, pero algo ha pasado, que no han podido, pues, respetar las normas, ¿no? Y todo lo demás. Todos pasan por el colegio, la gran mayoría. Están presos magistrados, gobernadores, presidentes, fiscales, contralores. ¿Quién está libre? Habría que preguntar, ¿no? Y entonces, eso se preguntan pues los alumnos. Y lamentablemente los profesores también
Aquí estamos un poco restringidos porque realmente no sabemos por qué se dedican a robar, habiéndoles dado valores, formación, habiendo pisado los colegios, han terminado la secundaria, han pasado por la universidad, pero nada, ¿no? Están llenos de robos. Eso es lo que nos preocupa, lamentablemente. Ahora, cuando habla de estos tres poderes, por si acaso el Estado tiene mucha argumentación por parte de la Carta Magna, y acá San Marcos, yo quisiera decir algunos artículos porque la hora me va a ganar, artículos que textualmente ha tomado San Marcos cuando habla del Estado, son varios. San Marcos ha preguntado si esta división de los poderes del Estado está enmarcada en la Constitución. Y muchos alumnos no sabían. Cuando el profesor pregunta, ¿y por qué no sabías? Ah, muy fácil, profe. Dímelo, quiero escuchar. Porque nunca he leído la Constitución. ¿Tú no has terminado quinto de secundaria? Sí. Nunca llevé cívica, me dice. ¿Así? Ni Constitución tampoco, menos. Nunca hemos leído. Y San Marcos le pregunta, ¿no? Le dice, los tres poderes del Estado, ¿bajo qué principios se establece esa división? ¿No? Si él hubiera leído el artículo 43, podría sacar la respuesta, ¿no? Porque el artículo 43, ¿qué dice? Bueno, si lo leo todo, ¿no? Dice, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Los que tienen su constitución a la mano, ¿no? Pueden seguirme. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Y se organiza según el principio de la separación de poderes. Voy a poner la última parte acá. Y se organiza según el principio de la separación de poderes. Esa es una pregunta que ha hecho San Marcos, ¿no? Clásica. Artículo 43 de la Carta Magna, muy pocos lo sabían, ¿no? Muy pocos. Otra pregunta que ha hecho San Marcos cuando habla del Estado, ¿no? San Marcos le pregunta, de las 4 alternativas mencionadas, ¿cuál es un deber del Estado? Así nomás, ¿eh? Una línea. Bueno, ahora pone de eco y todo el contexto para marear un poco más, ¿no? Entonces el alumno sale del examen, ¿no? Me acuerdo en la academia, llegaba con su examen, pero estaba preocupado, ¿no? El alumno dice, profe, en esta pregunta, ¿cuál es un deber del Estado? Entonces, yo lo miro al alumno y me dice, porque para mí todos son deberes, profe. Claro, ¿no? Porque como cuando la gente habla y dice, no, el Estado tiene el deber de darle, proveer de leche, ¿no? Para mis hijos, apoyarme. ¿Cuántos hijos tiene usted? 9. Que el Estado tiene que poner esto, que el Estado, el otro, ¿no? Entonces yo como profesor de cívica, escucho, ¿no? Y yo le digo, ¿está seguro que el Estado tiene todos esos deberes? Sí, todos esos deberes. ¿Y de dónde extrae usted que el Estado tiene todos esos deberes? Ah, porque los otros también vienen reclamando, igual que yo. Ah, lo que usted escucha, lo repite. Sí, sí, lo repito y vamos a seguir peleando por esto, ¿no? Entonces, cuando uno va a ser sanmarquino o universitario, como yo he sido, en algún momento uno tiene que tener una fuente, tiene que tener una base para no estar hablando, sin querer ofender a nadie, de más, ¿no? O sea, tienes que saber argumentar. Entonces, cuando tú quieres hablar de los deberes del Estado, San Marcos te obliga a que leas un artículo donde se habla de los deberes del Estado. Y ese artículo es el artículo, ya muchos se han dado cuenta, seguro que están leyendo, es el artículo 44 de la CPP. Ahí
San Marcos, por eso te pone, de estas 4 alternativas, ¿cuál es un deber del Estado? ¿No? Y San Marcos pone todo lo que la gente reclama, lo que escucha, que no van acorde con el marco legal. Pero hay uno que sí va con el marco legal. Ahora, el alumno tiene que saber que en la genérica de los deberes, el Estado por ley tiene 5 deberes, generales, claro, obviamente. Entonces San Marcos dice, a ver, de los 5, ¿cuál te acuerdas? ¿Cuál de esas 4 alternativas va con el artículo 44? Muerto, pues, porque como el alumno no leyó, no se acuerda nada, ¿no? O muy poco. Y entonces ahí San Marcos dice, ¿no? A ver si el alumno lee o no lee su carta magna. Si yo leo con mis alumnos, ¿qué dice el artículo 44? Dice, son deberes primordiales del Estado. 1, aunque no le pone números, ¿no? Yo le estoy poniendo números para que veas. Defender la soberanía nacional. 2, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. 3, yo le estoy poniendo los números, ¿eh? Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad. 4, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. 5, asimismo es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia con la política exterior. Ese último es el que vino en el examen de admisión y el menos recordado por las personas, por los peruanos. Hay algunos que ni siquiera lo saben, ¿no? Establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas en concordancia con la política exterior. Era la clave en el examen. Porque el pueblo dice, el Estado tiene un montón de deberes. ¿Cuáles? Como ya te dije, ¿no? Que le dé leche, eso. No, pero ¿cuáles por ley? No cualquiera. Por ley no sé ninguno. Es. Artículo 44 de la Carta Magna, pues. Para entender cuáles son los deberes del Estado. Y no estar hablando de más. Profe. Entonces tengo que leer. No te queda otra. San Marcos te va a maltratar con la Constitución si no la has leído. Tienes que leer los 206 artículos. Todos. Antes de ir al examen. Su profesor. Bueno, es un consejo, ¿no? Tú tomas tus decisiones. Muy bien, vamos a pasar ahora, jóvenes, a analizar los elementos del Estado. Vamos a hablar acerca de qué elementos conforman el Estado. ¿Está bien? El Estado está conformado por los siguientes elementos. Tenemos, por ejemplo, la nación, el territorio, la soberanía, la organización jurídica. ¿Está bien? ¿Qué vendría a ser, por ejemplo, la nación? La nación viene a ser la población, ¿está bien? El conjunto de personas que van a residir en un determinado lugar. El territorio viene a ser el espacio geográfico, ¿está bien? El espacio geográfico conformado por, aparentemente, el territorio está conformado solamente por una área determinada, pero no es así, sino que el territorio está conformado por el suelo, el subsuelo, el sobresuelo, que es el espacio aéreo, y el dominio marítimo. La soberanía, que vendría a ser, en este caso, la facultad que tiene la población para hacer respetar sus leyes y decisiones, y una organización jurídica que vendría a ser un conjunto de instituciones, organismos y normas que van a hacer posible el ordenamiento del país o del Estado. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, tenemos el Estado peruano tiene 4 elementos, ¿no? La nación, el territorio, la soberanía y la organización jurídica. La nación, también llamada el elemento humano,
el territorio, también llamado el elemento físico, y la soberanía, también llamado el elemento subjetivo. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, jovencitos, tenemos 4 elementos del Estado, que son muy importantes para que pueda, en este caso, existir el Estado. El Estado no podría existir sin una nación, por ejemplo, ¿no? Sería simplemente un lugar, un territorio, nada más sería, ¿no? También sería tal cual un territorio desértico, ¿no? En este caso, desértico sin población, pues, ¿no? ¿Está bien? De esa manera. Para que pueda existir el Estado, tiene que haber una nación. Muy bien, vamos a analizar ahora cada elemento del Estado. Vamos a analizar ahora acerca de la nación. La nación, como les he mencionado, jóvenes, la nación es la población. Cuando hablamos de nación, hablamos de la población. ¿Está bien? ¿Y qué es la población? Es un grupo de personas que van a vivir, es decir, van a residir en un mismo lugar. ¿Está bien? Entonces, la población es el grupo de personas que viven o residen en un mismo lugar. Y además, se encuentran unidas por vínculos. ¿Está bien? Esos vínculos, ¿está bien? Vienen a ser, por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, cuando juega la selección peruana, ¿está bien? De fútbol, cuando juega, todos los peruanos están muy atentos, están muy atentos a lo que va a pasar. Cuando la selección gana, todos los peruanos empiezan a estar muy contentos, etcétera, ¿no? Todos se alegran, etcétera. Entonces, quiere decir que esta nación, esta población, se encuentra unida por vínculos, ¿está bien? Hay vínculos que lo unen, ¿no? Que unen a estas personas, a esta población. Por ejemplo, puede ser compartir un mismo idioma, compartir una misma cultura, compartir una misma historia, compartir mismas costumbres, mismas creencias, etcétera. Entonces, no es una población que solamente vive en un solo lugar, sino que además esta población está unida por vínculos. Por ejemplo, el sentido de peruanidad, ¿no? Las personas acá podemos ver en imagen que comparten un mismo sentimiento, ¿no? En este caso, sentirse parte de ese territorio, ¿no? Entonces, este tipo de vínculos es que mantiene unida a una nación. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de nación, no solamente nos referimos a la población que reside en un lugar, sino que también a la población que está unida por vínculos. ¿Está bien? Como por ejemplo, les he mencionado el sentido de peruanidad. Cuando San Marcos les ha tomado algún elemento, en este caso, pues, del Estado peruano, no les ha ido directamente a preguntar qué es nación, ¿no? Bueno, es el pueblo, la sociedad unida por vínculos, sino que ha tomado algunos artículos, ¿no? Que están relacionados con el pueblo, con la nación. Por ejemplo, les ha tomado, ustedes pueden revisar los exámenes pasados, ¿no? Una muestra de 10, 15 años, para que vean, ¿no? Cómo San Marcos viene tomando a través del tiempo. Les ha tomado el artículo 48. Acuérdense que en el artículo 48 les ha preguntado cuál es el idioma oficial en el Perú. Y de repente muchos se tiraron a la piscina y dijeron, qué fácil, pues. Muy fácil. A ver, ¿qué marcarías? Castellano, profe. ¿Así? ¿Estás seguro? Claro, profe, castellano. A ver, revisa tu artículo 48. Y en otra alternativa decía en el examen castellano y también quechua y aymara o aymara. Esa era la clave, no solamente castellano. André y María Fernanda muy gentilmente lo han puesto en el chat. Esa era la respuesta. Pucha, profe, maldita sea, marqué castellano. Pero ¿en dónde está eso? En la Carta Magna, pues, hijo. No le he leído, profe. Ya ves. Entonces, cuando habla de nación, San Marcos te hinca por ahí, por el idioma. O San Marcos te hinca, por ejemplo, te dice,
saliéndome un poquito del contexto, pero para que tengas una idea, ¿cuáles son tus deberes para con la patria? ¿No? Te hace un contexto así. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Te comienza con ese texto, que es el artículo 38, ¿no? Saliéndome un poquito de este contexto, pero relacionado a la pregunta que quiero hacer, ¿no? Te dice, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú. Y de ahí te hace la pregunta, te dice, ¿cuáles son los símbolos patrios de tu país? Y te pone 4 alternativas con 3, 4, 5 ¿no? nombres en guiones. Y hay muchos alumnos que se han ido de cabeza cuando les han preguntado los símbolos patrios. Dicen, profe, he marcado. ¿Qué has marcado? Bandera, profe. Escudo, himno y escarapela, profe. ¿Qué? ¿Cómo vas a marcar escarapela? La escarapela no es un símbolo patrio. Profe, si es un símbolo patrio. Yo he ido al colegio de mi sobrino, profe, y ahí está en el mural del colegio de mi sobrino de primaria, y ahí dice que el escarapela es un símbolo patrio. Seguro, de repente el colegio se habrá equivocado, o no sabrán cívica en ese colegio, pero la escarapela no es un símbolo patrio. Revisa tu artículo 49. ¿Qué? ¿Está en la Constitución? Sí. La capital de la República del Perú es la ciudad de Lima. Su capital histórica es la ciudad de Cusco, o del Cusco, o Cosco, si quieres, ¿no? Son símbolos de la patria, querido alumno, la bandera de 3 franjas verticales, con los colores rojo, blanco y rojo, y el escudo y el himno nacional establecidos por ley. ¿En qué parte dice la escarapela? Es que yo lo vi, profe, en el colegio. Vaya al colegio y dígale a la directora que saque esa información inmediatamente, porque el profesor Nefer va a venir y va a ordenar cerrar ese colegio. Dígale así. No, exactamente. Es un distintivo, como dijo María Fernanda y Henry, cívico-patriótico, que en ciertas fechas se establece. Bueno, Johan nos está diciendo que ya me pasé varios minutos, las disculpas del caso, pero hay que seguir avanzando estado. Hay muchos artículos que te tendría que mencionar que han venido en el examen de admisión, a ver si la otra semana sigo con ese ritmo y mencionarte. Muchas gracias a todos, gracias Johan por la paciencia, cuídense mucho, buenas tardes con todos. Chao, cuídense, hasta luego. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a usted. Luego, cuídense mucho, disculpen, gracias a todos, permiso. Buenas tardes. Chao chicos, cuídense mucho. Adiós.